Pues buenos días. Me voy a quitar de cubrebocas. Vale. Bien. Vamos a ver ahorita el tema que nos han estado pidiendo constantemente y que de hecho, si trabajamos en un hospital de segundo nivel, estamos obligados a saber. ¿Sí? Intervenciones de enfermería en la atención a adulto con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Este es un tema que se actualizó. De hecho, lo que les voy a decir ahorita yo son lo que está en las guías de práctica clínica. Y es una actualización que es a partir del 2017. Anteriormente se llamaba así, intervenciones de enfermería en la atención del paciente adulto con infarto agudo del miocardio. Pero luego después se especifica más en la elevación del ST nada más. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Hice un resumen de todas las intervenciones porque en realidad es un tema muy amplio, pero rescaté lo más importante y que de hecho es lo básico que tendríamos que saber quienes nos encargamos de la atención a este tipo de pacientes. Entonces, vamos a iniciar todo esto. Dale un clic ahí en el centro. Cuando hablamos de cualquier tema, ¿verdad? Siempre un clic ahí en el centro de la presentación para poder avanzar. Siempre, adelante, nos omitimos todo lo que es epidemiología, lo que es todo lo de la introducción. Sin embargo, esto es algo bien importante que debemos de tener en cuenta porque es lo que le da la base y el fundamento a lo de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el infarto es la primera causa de muerte en México y en el mundo. O sea, esto es un problema de salud pública. Y ustedes lo han visto, todos los días tenemos pacientes así. Algunos llegan a tiempo, otros llegan y otros ya no llegan en realidad. Cada 25 segundos un individuo se infarta. O sea que ahorita en lo que tengo ya como 10 ya se infartaron, ahorita en el mundo. Cada minuto un individuo muere. Es decir, llevamos 5 minutos, ya se murieron 5 personas, nada más de esto. La mitad de los infartados no alcanzan a llegar al hospital, desafortunadamente. El 50% de los pacientes que se infartan se quedan en su domicilio o en el lugar donde se han infartado. Y esto es lo que nos llama mucho la atención. Estas cifras, el 50% de los pacientes infartados no reciben tratamiento de reperfusión. Estamos hablando de México. ¿Qué es reperfusión? Abrir la arteria y hacer que llegue la sangre hasta el tejido. ¿Sí? Ya sea mecánicamente o con un fármaco. Pero en otros países, fíjense nada más, es por hacer una comparación. Los países pertenecientes a la OCDE es del 5%. O sea que en realidad es muy alto lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? O sea, es muy, muy alto. Esto es por muchas causas, otras que no llegan los pacientes, que no tienen la cultura, otras situaciones como que no tenemos el fármaco, etcétera, ¿no? Hay diferentes situaciones. Y de este 50% aquí en México, el 35% recibe trombólisis y el 15% recibe angioplastia primaria. O sea, que el 35% les ponemos el medicamento para destapar esa arteria y el 15% reciben angioplastia primaria, o sea, mecánicamente un medio cateterismo. Y casi estoy seguro que la mayoría es en la privada, porque aquí son muy pocos. En realidad, en la pública tenemos más lo que es la trombólisis. Claro que es más barata, pero ahorita vamos a ver que la tasa de efectividad es mucho más alta en una angioplastia primaria que una trombólisis. La mortalidad hospitalaria en México es del 26% y en otros países del 8%. Entonces, se fijan, pues claro, ¿verdad? Tenemos una alta mortalidad. Y la mortalidad a 30 días del infartado en México es del 27% y en otros países del 7%. O sea, si nos comparamos. Entonces, estamos un poquito mal. Esta es una gráfica que está extraída de un documento que se llama La atención al infarto agudo al miocardio en México, que fue en el 2017, que principalmente es por Ignacio Chávez. Hicieron un estudio de muchas situaciones, pero ahí viene específicamente por entidades federativas, y aquí viene Zacatecas. Y en Zacatecas nos dice que el 73% de los pacientes no se reperfunden, o sea que no se les da ni angioplastía ni tratamiento fibrinolítico. Claro, son muchas situaciones, ¿verdad? Que a lo mejor no quedan fuera de nuestras manos. El 25% recibe angioplastía primaria, o sea, un cateterismo, un mecánico. Y el 2% trombólisis. O sea, si se fijan, los pacientes en realidad no se les está dando un tratamiento adecuado. Sí, estamos hablando aquí de Zacatecas y en realidad en México casi estamos igual, en todo México. Y yo creo que les digo, la mayoría de esos pacientes es en la privada. Desafortunadamente, la tasa de mortalidad de estos pacientes va en aumento. Y por eso la importancia siempre de que el infarto, que nos capacitemos en infarto,
que sepamos actuar ante un paciente que llega con infarto, urgencias, como personal de enfermería, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener conocimiento amplio en medicina para poder tratar a un paciente infarto. En realidad son conocimientos básicos que ahorita vamos a ver. Y sigue en aumento, desafortunadamente. Ahora, con lo de la pandemia, hay un estudio, no recuerdo ahorita el título, pero se hizo de la incidencia de pacientes con infarto. Y yo no sé si lo han visto ustedes por ahí, pero bajó la incidencia. Estamos hablando de los casos que llegan a los hospitales, pero no porque los pacientes no se hayan infartado, sino porque los pacientes ya no venían al hospital por lo del COVID. Entonces, los pacientes siguen infartando y siguen muriendo. Les aseguró que la incidencia disminuyó de pacientes que llegaron al hospital, pero la tasa de mortalidad subió muchísimo porque los pacientes no recibieron atención. Para poder entender cualquier intervención de enfermería, o sea, es decir, si yo ¿qué le voy a hacer a un paciente? Necesito saber primero qué tiene y cómo es que algo que estaba normal se fue convirtiendo en algo anormal, o sea, se fue transformando, se salió de la normalidad para nosotros poder intervenir o influir para que pueda regresar a la normalidad. Entonces tenemos que entender la fisiopatología de la enfermedad. Y no digo yo que hasta el nivel celular, lo básico. ¿Sí? Porque yo no voy a tratar de la misma manera, por ejemplo, en urgencias, a un paciente que llegue con un infarto de miocardio o, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. O sea, yo no lo voy a tratar de la misma manera. Sin embargo, a los pacientes tomamos los signos, les ponemos su monitorización y todo. Pero no, o sea, la idea es saber qué le está pasando a ese paciente. O sea, ¿por qué viene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué puedo hacer yo para que se pueda revertir? O sea, yo no digo que se lo voy a quitar, pero de alguna manera tengo que intervenir para poder mejorar, mejorar las condiciones para que ese paciente pueda revertir. ¿Qué es el infarto? Muerte del tejido muscular cardíaco. Estamos hablando de infarto agudo miocardio, ocasionado por el riesgo sanguíneo insuficiente. O sea, no le llega suficiente sangre oxigenada a parte del corazón, porque una arteria se tapó. ¿Sí? Se ocluyó, ya sea por un trombo, ¿sí? O por un ateroma, ¿sí? Desafortunadamente las ateromas estos de grasa tienden mucho les gusta mucho por ahí meterse debajo de la íntima, la capa más que está en contacto con la sangre. Se va acumulando aquí, o sea, los alimentos, el estilo de vida, etcétera, y se acumula en la parte por debajo de la íntima, ¿sí? Y se va acumulando de tal manera que cuando el acúmulo ya es muy grande, o sea, que la íntima es una capa delgada, se va acumulando, y llega un momento en que se rompe, ¿sí? Porque hay mucho volumen debajo de esta capa, ¿sí? El problema es cuando es hacia arriba, ¿verdad? A veces hacia abajo y son silenciosos ese tipo de problemas. Pero aquí está el problema. Entonces se rompe y nuestro organismo lo detecta como una lesión. Cuando nosotros nos cortamos o nos hacemos una herida, ¿verdad? Pues sangramos un poco y de repente ya dejamos de sangrar. ¿Por qué? Porque se activa el sistema de coagulación. Se forma el trombo, se forman las plaquetas y listo. Pues aquí pasa lo mismo. Se forma el trombo, o sea, nuestro organismo pensando que hay una lesión, se forma, se va haciendo grande hasta que se obstruye completamente, o bien sigue aquí el fluido de la sangre, adelante. Aquí está la sangre circulando, desprende ese coágulo y se lo lleva hasta una arteria de menor calibre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a obstruir completamente y ese tejido que está obviamente en constante movimiento, pues necesita energía, necesita oxígeno, necesita glucosa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que la célula empieza a sufrir, ¿sí? Y esa es una isquemia, claro, ¿verdad? Empieza a descomponerse, se empieza a necrosar, se muere y deja de funcionar. Si estamos hablando que está contrayendo el corazón para que pueda expulsar la sangre, pues entonces empieza a disminuir ese gasto cardíaco, entre otras complicaciones que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a intervenir nosotros como personal de enfermería cuando llega un paciente a urgencias? O sea, llega un paciente a urgencias de X patología, pero yo tengo que influir o yo tengo que hacer algo para poder diagnosticar ese infarto. O sea, yo no lo voy a diagnosticar y voy a decir, sino que tengo que influir para que el diagnóstico sea más rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo intervenciones para poder determinar el cuadro clínico, electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Y nosotros intervenimos directamente con esto. Entonces, vamos a empezar primero por las intervenciones de enfermería para poder nosotros influir o mejorar el diagnóstico inicial de este paciente que llega a urgencias. Se sugiere que, bueno, cuando llegan los pacientes se realiza una historia clínica dirigida
considerando las características del dolor, los síntomas acompañantes, antecedentes patológicos de interés y medicación habitual. Es decir, cuando llega un paciente a urgencias, claro, tenemos que entrevistarlos. Normalmente estos pacientes llegan, bueno, si vienen de traslado, pues llegan en una ambulancia, ¿verdad? Tal vez ya traigan algún diagnóstico, pero muchas veces nos llegan a triage, por ejemplo, o a consulta externa porque traen un dolor. Llegan los pacientes, llegan a la ventanilla a recibir atención y les toman sus datos, ¿verdad? Y espérense en el consultorio para que podamos atenderlo. Ya el paciente ahí se sienta y espera. O sea, tiene dolor torácico, por ahí en el pecho. ¿Y qué es lo que sucede? Que después el paciente se nos infartan ahí en la espera, en la sala de espera. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Nosotros como personal de enfermería, llega al triage y hacer una historia clínica dirigida. Es bien típico el dolor del paciente con infarto. O sea, él dice que tengo dolor en el pecho. Cuidado cuando un paciente dice que tiene dolor en el pecho. Pueden ser otras cosas, pero hay que pensar que puede ser un infarto. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a influir? Vamos a ver, oiga señor, ¿tiene dolor? Comienzo. ¿Desde cuándo le dio ese dolor? No es lo mismo que les diga al paciente, no, es que tengo ya 3 semanas con él y siempre. No es lo mismo que diga, hace 2 horas me empezó un dolor muy fuerte aquí en el pecho. ¿Verdad? Entonces tendríamos que sospechar, tiene poco tiempo. ¿Sí? Precipitantes, es decir, ¿qué estaba haciendo? No, pues es que estaba acostado y me dio dolor. O empecé a caminar y me empezó a doler más el pecho. ¿Verdad? Estamos hablando que ahí ya hay un precipitante que está haciendo que le duela. O sea, acuérdense que nosotros hacemos ejercicio, nuestros músculos funcionan, necesitan más oxígeno, y si está una arteria tapada, pues más dolor le va a dar al paciente. Esto, los precipitantes, localización. La localización del dolor siempre va a ser en el tórax, en el pecho. Pues, el dolor del pecho a veces se le va hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, o inclusive hasta la espalda, a ese pacientito. Entonces, es importante la localización. Algunas veces inclusive epigastrio. Es algo raro, pero sí puede suceder. Y muchas veces los hemos confundido con una gastritis, ¿sí? O un reflujo gastroesofágico. Es mejor que exageremos, ¿no? De un paciente tomamos un electrocardiograma a un paciente que tenga dolor en epigastrio y que diga, pues no hay ningún problema. Ok, no pasó nada. A que vayamos a pasarlo por alto y le den su metrazol y lo manden a su casa y luego usted llega infartado. Y ha sucedido muchas veces. Irradiación, no sé, que se le va hacia hombro, hacia la espalda, hacia el brazo izquierdo, de carácter. No es lo mismo un dolor como ardor o punzante que un dolor opresivo. Los pacientes siempre se manifiestan que tienen un dolor opresivo, es decir, dicen, es que siento que me oprime en el pecho. Es un dolor opresivo. Ese es característico de un infarto. Intensidad, hay que hacer la escala de oración con la que quieran. La más fácil, Eva, señor, dígame, tiene un dolor. El 1 es el dolor, o 0 es el dolor, pues no tiene nada de dolor. Y el 10 es el dolor más intenso que ha tenido en su vida. Dígame, ¿cómo lo clasifica usted? El señor les va, no sé, un 10, es un dolor muy intenso. Pero si les dicen, es un 2, un 3, entonces ustedes ya estarían clasificando, ¿no? El dolor. La duración, o sea, que diga, no, es que me dio la semana pasada y lo me dio, o sea, o que diga, no, es que me dio y no se me ha quitado nada. O me da el dolor, me siento y descanso y se me quita el dolor. Me paro, camino y me vuelve a dar. Estaríamos hablando ahí ya de una sospecha de infarto. Factores modificantes, precisamente eso que hacen. Y hay unos síntomas, esto es característico. Y eso sí lo podemos hacer nosotros como personal de enfermería, inclusive cuando llega el paciente sale de choque. Porque luego en lo que le hablan al médico, y quizá me cuánto, o bien inclusive en observación, en inyecciones y curaciones, o en el triage, ¿no? Que la mayoría llegan ahí. Y las otras es la disnea, siente que les falta el aire, diaforesis, algunos, náuseas, vómitos, síncope, palpitaciones, micción y inclusive algunos de evacuación. Sí, se evacúan. A veces, si vemos un paciente que llega con dolor en el estómago y luego que viene vomitando, pensamos que es algo intestinal, ¿verdad? Pero tenemos que considerar todo esto. Bien. Ya valoramos el dolor. El paciente tiene dolor y tal vez algunas otras síntomas como le falta el aire, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tomar un electrocardiograma. Estas son recomendaciones de acuerdo a la evidencia. Tenemos que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones tan pronto como sea posible en lugar de primer contacto. Si es donde llega el paciente, ahí se le debe tomar. Si llega al triage, ahí debe estar un electro y se debe tomar ahí. Si llega al primer contacto, observación, donde esté, ahí se lo, inclusive si llega a la similar, ahí le deben de tomar un electrocardiograma, a donde llegue ese paciente. Y nos dice que con un retraso mínimo de 10 minutos. O sea, llega el paciente al triage o a donde llegue, no deben de pasar más de 10 minutos. Si trae esas características anteriores, no deben de pasar más de 10 minutos de tomarle un electrocardiograma.
de 12 derivaciones. Y esto son intervenciones de enfermería. Sí, o sea, no dice intervenciones del médico, ¿verdad? Porque normalmente se lo hace el médico, el interno, pues. ¿Sí? Y el interno lo toma, va y lo mete al expediente. A veces ni siquiera los ven. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar estas actividades que nos corresponden. ¿Sí? Porque estamos delegando muchas actividades de enfermería. Como una de ellas es esto, el electro. Ahorita vamos a ver que no es difícil. O sea, yo no les digo que no, vamos a ver cuál es el eje eléctrico. No, no, no. Nada más vamos a ver unas características del electrocardiograma. ¿Cómo cuáles? Acuérdense, elevación del segmento ST. No sé si ustedes recuerden cómo está conformado lo que es el complejo QRS. Tiene su onda, por ejemplo, no sé si alcance a ver muy bien, pero aquí tiene onda P, Q, R, S y T. O sea, que es un electro normal. Pero, si se fijan aquí, hay una elevación del ST en D2, D3 y ADF. Si alcanzan a ver, ahorita vamos a ver otros ejemplos. Pero aquí te ven, aquí este debería de bajar hasta acá y luego irse para acá. El segmento ST tiene que ser isoeléctrico, es decir, una línea. No tiene que empezar de arriba hacia abajo, como está aquí. No sé si lo alcancen a ver. Aquí. ¿Sí? Y pues aquí está un D2 largo, pues aquí se ve muy claro. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros esto? Cuando vean esta forma o esa morfología en dos derivaciones contiguas, o más de dos derivaciones contiguas, y más de 1 milímetro de elevado, estamos hablando que es un infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST, hasta que se muestre lo contrario. Entonces, hay que identificar esto que ven aquí. Ya que el paciente tiene otra arritmia y todo eso, bueno, eso ya a lo mejor puede darnos un poco más de tiempo, pero esto no nos da tiempo. El paciente, cuando ven esto, ustedes imagínense esto, el paciente está teniendo necrosis en el músculo cardíaco. O sea, elevación del ST, necrosis en el músculo cardíaco si no lo atiendo. Obviamente, pues, si no lo atiendo, pues el corazón va a llegar el momento en que no le va a funcionar y pues puede caer en paro. Recordemos las capas del corazón, endocardio, miocardio y el pericardio, ¿verdad? Es la capa más externa, la más interna, el endocardio. Tenemos, por ejemplo, que es el transmural, como cuando vemos una elevación del ST, aquí se fijan, está la elevación, aquí se ve un poquito mejor. Transmural es decir, que va desde el endocardio hasta el epicardio, es decir, toda la capa, todas las capas del corazón. Y estaremos hablando que aquí ya ve una elevación del ST. Pero puede ser que tenemos un subendocárdico, es decir, todavía no abarca todas las capas del corazón. Se fijan aquí, y por aquí no, a lo mejor no observamos todavía una elevación de ese segmento. ¿Sí? Bien. Dependiendo de la evolución que lleve ese infarto o ese problema, va a ser la morfología del complejo. En este caso, fíjense bien, evolución típica. Onda P, bueno, acá está. Onda P, bueno, aquí está la Q, R, S y T. Este sería algo normal. Muy formadito, muy bonito. ¿Eh? El problema empieza aquí, cuando vemos esto. Bueno, aquí debe haber una onda Q pequeña, y luego aquí vemos, si se fijan, aquí esto debería llegar hasta acá y luego para acá, pero se detiene aquí y hay una elevación. A eso llamamos una elevación del segmento ST. Ustedes ven esto y ese paciente tiene 2, 3 horas de ese problema, o sea, de que se le tapó esa arteria. ¿Sí? Si vemos ya aquí una pequeña onda Q, aquí por ejemplo, aquí como lo vemos, ese paciente ya tiene un poquito más. Cuando empieza a aparecer la onda Q y todavía observamos elevación del ST, unas 6 horas. Aquí todavía a este paciente le podemos ofrecer mucho aquí en el hospital. Una fibrinólisis o una intervención coronariana percutánea. El problema empieza aquí. Cuando ya observamos unas ondas Q positivas, muy picudas hacia abajo, aquí como lo ven, o sea, no es normal esto. Acuérdense que aquí te veo hasta una pequeñita. Pero si se ven esto, estamos hablando de que ese paciente ya tiene más de 24, 48 horas, o sea, ya tiene 2 días, por ejemplo. Aquí se observa todavía una pequeña elevación del ST y una onda T negativa. Aquí, ese paciente ya no le vamos a poder ofrecer mucho nosotros aquí en el hospital. ¿Por qué? Porque hay un periodo de ventana para poder ofrecerle un tratamiento a esos pacientes. Lo ideal es, o sea, lo antes posible trombolizarlo o un cateterismo. Pero si tiene más de 12 horas ya no lo podemos trombolizar. O sea, en realidad ese músculo cardíaco ya está necrosado, ya está muerto, ya no podemos hacer nada. Pero, bueno, hay algunos casos que tal vez todavía se puedan, inclusive un cateterismo, ¿no? Más de 12 horas, pero ya serían muy raros. Pero sí es importante, por eso les digo que la importancia de hacer este diagnóstico para que no pase más tiempo y luego ese paciente ya esté fuera de periodo para poderlo trombolizar. Y si tiene días, tenemos una onda todavía, aquí ya no hay elevación del ST, pero tenemos onda T, perdón, ondas Q muy
picudas o muy pronunciadas, ya tiene días, o bien cuando llega un paciente por otra patología y vemos puras ondas Q, así como lo ven aquí. Aquí todavía es una onda T negativa, debería estar como aquí, está negativa. Y aquí ya cuando tiene años o meses, pues ya está positiva, pero con su onda Q muy pronunciada. Aquí estamos hablando de que ese es un infarto ya muy viejo. Pero pues aquí el paciente puede tener arritmia, puede tener insuficiencia cardíaca, etcétera, muchas cosas. Digo, si es que sobrevivió a ese infarto. Bueno, voy a ir más rapidito para poder terminar. Es un tema muy amplio. Aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos el corazón y cuando nosotros colocamos las derivaciones en el tórax del paciente, ahorita el tema no es cómo hacer un electro, o sea, es cómo interpretar y qué hacer. Cuando nosotros colocamos las derivaciones, vamos a estar observando lo que sucede en esta cara en el plano horizontal del corazón. O sea, por ejemplo, si la B1 va a estar registrando lo que hay aquí, B6 lo que hay acá. Y también existen las bipolares y monopolares, como es D1, D2, D3, que va a observar esta cara del corazón, D2, el pico, pues la parte inferior del corazón, D3, esta parte ya lo que es el ventrículo derecho, y ABL, por ejemplo, vas a observar la parte lateral del corazón, ¿sí? ABF, por ejemplo, acá se fijan la parte de abajo del corazón. Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Porque dependiendo de donde observen la elevación del segmento ST es donde está el problema. Por ejemplo, aquí se fijan, anterior. O sea, que una arteria, por ejemplo, puede ser la descendente anterior, ¿sí? Que está obstruida y hay una elevación del ST en B1, B2, B3 y B4. Si los observamos en esas derivaciones, estamos hablando que el problema está aquí. Hay una arteria, se está muriendo esta parte de tejido. Si observamos, por ejemplo, una elevación del ST en las laterales, como es, acuérdense que la lateral está acá ABL, o sea que esta parte de 1, estaríamos hablando que es un infarto lateral, una elevación del ST. Si las observamos acá abajito, o sea, el problema está acá, pues lo esperamos en estas derivaciones. ABF de 3, de 2, o sea, una elevación del ST en esas tres derivaciones. Entonces, ¿por qué les menciono esto? O sea, yo no digo que van a ser expertas en un electrocardiograma, pero nada más con observar una elevación del ST en más de 2 derivaciones, algo está mal, ese paciente está infartando. Si observamos un problema aquí, un problema inferior en D3, D2, ABF, aquí en este lado, es algo complicado porque puede extenderse hasta el ventrículo derecho. Y si es hasta el ventrículo derecho, los pacientes tienen muy mal pronóstico. Si se infartan ahí. Bueno, pregunta rápidamente. ¿Qué observan aquí en este electro? Es un electro de un paciente. Para quien la quiera contestar. ¿Qué observan? Porque así van a estar los electros que tomamos. ¿Alcanzan a ver algo? Sí. Ok, rápido. Aquí se fijan, hay una elevación en D2, ¿verdad? ¿Sí lo observan? Aquí, aquí. En D3, aquí está la elevación, aquí. Y donde más, en ABF. ¿Sí lo ven? Aquí. Y aquí, pues aquí no es una elevación, aquí inclusive es una infradesnivel, o sea, está hacia abajo. El problema estamos hablando que está cuando esto está sucediendo, aquí. Este es un D2 largo, está corroboradísimo. Entonces, si tiene una elevación en D2, D3 y ABF, ¿dónde está el problema? ¿En qué cara? Está en ABF, D3 y D2. Es inferior, ¿verdad? Está en la parte de abajo del corazón. Ok. Seguimos con las intervenciones para hacer el diagnóstico. En todo paciente con sospecha de infarto agudo miocardio con elevación del ST, se recomienda la monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilación tan pronto como sea posible. Entonces, si un paciente ya tiene su dolor, ya observamos las características del dolor, le hacemos un electro, tiene elevación del ST en dos demás derivaciones, tenemos que monitorizarlo con esto, con los parches para poder desfibrilar al paciente cuanto antes posible. O sea, si estamos en sala de choque, con las parches que están ahí en el monitor. ¿Por qué? Ahí les va. La relación entre la supervivencia de paro cardíaco súbito, la fibrilación ventricular y el tiempo transcurrido. La mayoría de los pacientes, de hecho casi todos los pacientes empiezan con un ritmo de este tipo, pacientes infartados. Se empiezan con una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso. Y fíjense bien,
Aquí, por ejemplo, esto es la tasa de supervivencia y este es el tiempo. En la desfibrilación. Es decir, si yo desfibrilo a un paciente cuando apenas tiene un minuto que empezó a fibrilar, tiene el 90% de poder sobrevivir. Pero si yo me tardo 5 minutos, ya tiene el 50%. Y si me tardo 10, pues prácticamente ya no tiene ninguna posibilidad. Por eso la importancia de que lo monitoricemos con eso, al menos cuando está antes de trombolizarse, hace todo el tratamiento. ¿Para qué? Para en cuanto veamos ese ritmo, cargamos y vamos a desfibrilar a ese paciente. ¿Sí? Porque ese paciente está en paro. Ahorita, bueno, no es el tema lo de desfibrilación y cardiovasculación, pero en realidad deberíamos de hacerlo de esa manera. En pacientes con sospecha de infarto agudo miocardio posterior, o sea, ahorita vamos a ver cómo sospechamos de un infarto posterior. De hecho, me faltó mencionárselos, ¿verdad? Porque es el más complicado para poder determinar. Se debe de colocar, o más bien hacer un electrocardiograma de derivaciones posteriores. Es decir, yo tengo los electrodos puestos aquí, pero el infarto está en la parte de atrás del corazón. Entonces yo no puedo ver directamente la parte de atrás del corazón, pero lo veo en forma de espejo en las derivaciones anteriores. Es decir, está el paciente con una elevación del ST, pero en la parte de atrás, o sea, en las derivaciones de atrás, y en las de enfrente, es decir, las anteriores, se ve en forma de espejo, es decir, se ve hacia abajo. Entonces, cuando yo observe esto en B1, B2, B3, o sea, si se fijan aquí, ahí está hacia abajo el ST, aquí hacia abajo, o sea, un infradesnivel de ST. Debo de pensar que el problema está atrás del corazón. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tomamos un electrocardiograma posterior, es decir, ya colocamos B7, B8, B9, y esas derivaciones, si hay un infarto posterior, vamos a ver la elevación del ST. No sé si me voy a entender con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos ese infradesnivel, hacemos en B7, B8, B9, y se fijan aquí, tenemos una elevación del ST. No es tan amplio, pero tiene más de 1 milímetro, entonces tenemos un infarto de atrás del corazón posterior. Porque muchas veces vemos esto, decimos, pues no hay elevación, pues no hay infarto. Pero no, hay que hacerlo en la parte posterior. Y podríamos observar esto, que es un infradesnivel del ST. Vamos si voy muy rápido, pero es que me falta mucho y ya me queda poco tiempo. Se considera el uso de derivaciones precordiales derechas en pacientes con infarto agudo miocardio inferior para identificar si existe una extensión hacia el ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo observé un infarto inferior, aquí por ejemplo, inferior, acuérdense, derivaciones de abajo, inferiores, D2, D3 y ABF, ¿dónde está? Aquí estamos hablando de un infarto inferior. Cuando si yo sospecho de eso, inmediatamente debo de hacer una derivaciones derechas. Es decir, ahora ya no es para este lado, ahora es para este otro lado. ¿Para qué? Nada más los que movemos es B3, B4, B5 y 6. Estas dos se quedan iguales. Estas es para observar si también hay elevación del ST en esas derivaciones. Y si hay elevación en esas derivaciones derechas, aguas. Es un infarto también al ventrículo derecho y esos pacientes tienen muy mal pronóstico porque es un infarto extenso. Se fijan aquí ya, estas son las derechas, sí, aquí una elevación, se fijan, aquí está. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado con los pacientes que se nos pueden complicar bastante en muy poco tiempo. Ok, pregunta rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto con sus características? ¿Cómo nos damos cuenta que ese paciente puede tener un infarto? Dolor, náuseas, aforesis. ¿Y en el electro? Elevación del ST, ¿en cuántas derivaciones? 2 o más por más de 1 milímetro. Excelente. Vamos a avanzar. Se recomienda tomar muestra de sangre para determinar los marcadores séricos en fase aguda. Cuando llega el paciente y ya identificamos dolor agudo, ¿verdad? Intensidad, ya hicimos las características. Hay una elevación del ST. Ahora vamos a tomar unas muestras del laboratorio, ¿sí? Unas muestras y hay que canalizarlo. Si podemos con un hueso calibre mejor. Y de preferencia en el brazo izquierdo para dejar el derecho libre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues mandarlas al laboratorio. O sea, nosotros no la vamos a analizar, se mandan al laboratorio, pero sí debemos estar pensando de que puede haber enzimas cardíacas. ¿Qué son las enzimas cardíacas o marcadores cardíacos? Son enzimas que se liberan cuando hay una isquemia o una necrosis en el corazón. Se liberan y se van al torrente sanguíneo. Entonces yo tomo una muestra, las veo y las digo, el paciente tiene una necrosis. Pero no todas. Aquí, por ejemplo, la más importante sería la troponinas, ¿sí? que es una de las que tienen más especificidad, ¿no?
La troponina, por ejemplo, aquí vamos a ver, la mioglobina, hay algunas, es la que se empieza a elevar primero la mioglobina, que empieza de 1 a 4 horas, empiezan a liberarse y tomamos una muestra. Y pues, si observamos ese tipo de enzimas, estamos hablando que ese paciente tiene 1 a 4 horas, porque si se fijan es un pico, sube y luego va rápido, y luego llegan hasta desaparecer. Por eso esta no es tan confiable. La que sí es más confiable son las troponinas, porque esta tiene un periodo más largo, es la verde que ven aquí, empieza a elevar a partir de las 2 horas, 2, 3 horas, y dura hasta las 12 horas, su pico máximo. Entonces, esta nos dan más certeza, o más bien, es la que debemos de tener aquí, creo que es la que tenemos nada más, pero que sean cuantitativas, es decir, cuánto están elevadas, porque luego a veces algunos laboratorios dicen, sí tiene, pero ¿cuánto? Bueno, no dicen. Sería lo ideal, que fueran cuantitativas. Y la CKMB, sí, bueno, esta también se pudiera hacer, pero la que nos puede dar el mejor diagnóstico son las troponinas. Si observamos esas muestras, esas enzimas, ya tenemos el diagnóstico, pero no necesariamente tenemos que esperarnos a que salgan las enzimas para poder trombolizar al paciente. Si el paciente tiene dolor, si tiene elevación del ST, más de elevaciones, ese paciente está infartado. Porque luego a veces salen negativas y no, pues es que no tiene infarto. Pero pues si apenas le empezó el dolor hace 1 hora, pues no van a salir positivas, ¿verdad? Además de los biomarcadores, hay que tomar de una vez biometría hemática, plaquetas, tipos de coagulación, química sanguínea, electrolitos, perfil y un examen general de orina. Esto porque muy seguramente, digo, si bien le va, puede pasar a cateterismo y hay que tener también tipos de coagulación, todo eso. Entonces, ¿no? Mantener acceso venoso, como lo decía, permeable, permanente y en brazo izquierdo. Sí, porque normalmente, bueno, algunas veces se obtiene por la radial derecha para poder hacer un cateterismo. Por eso hay que dejarlo libre. Se recomienda que los pacientes que vienen, por ejemplo, vamos a suponer que viene de Jerez, ¿sí? Y que no tienen para poder, una intervención coronaria percutánea, pero que ya trae el diagnóstico. O sea, es un paciente que está infartado, ya le hicieron el diagnóstico acá, lo mandan al hospital general. Ese paciente no debería llegar a urgencias, ese paciente debería llegar a hemodinamia. O sea, eso es lo ideal, yo les digo, eso es lo que dicen las guías. Paciente llega a urgencias y luego después que el trámite y que el cardiólogo y que demás. Y si estaba en el límite, por ejemplo, tenía 12 horas y ya te tardaron 2 horas, pues ya está fuera del periodo de ventana. Inclusive las guías nos dicen, si por ejemplo, vamos a suponer que estamos aquí en Jerez y se hace el diagnóstico. Ahí en Jerez, de aquí a Jerez, no sé, 40 minutos, por ejemplo, si son menos de 120 minutos, para poder hacer la intervención coronaria percutánea lo pueden mandar. Pero si son más de 120, lo tienen que atender ahí con un fibrinolítico. A diferencia, por ejemplo, si por ejemplo, no sé, ¿qué? 4 horas en, no sé, algún lugar que esté 4 horas, bueno, donde sea. Hombre, no sé, sean 4 horas, pues en realidad 4 horas acá, pues el paciente ya no estaría fuera de periodo, no de periodo, sino le podríamos ofertar más beneficio si lo trombolizáramos allá que si lo mandaron. ¿Sí? O sea que si son menos de 120 minutos, 2 horas el traslado y que haya intervención coronaria percutánea, pues lo pueden mandar. Pero si son más de 2 horas, que lo trombolicen ahí. Bueno, si es que tienen, ¿verdad? Trombolíticos. Otra pregunta rápida. Intervenciones de enfermería en el diagnóstico. Lo acabamos de ver. Diagnóstico. Apenas estamos viendo qué tiene. Ok, hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Excelente. ¿Qué más? Bueno, todavía no es el tratamiento. Estamos ahorita con el... Bueno, podemos monetizar para ver si hay una elevación de esto. Laboratorios, enzimas cardíacas. ¿Y qué más? La historia clínica, ¿no? Para poder determinar si tiene dolor y ver las características. Muy bien. Ahora sí, vamos con las intervenciones de colaboración para el tratamiento. Ahora sí ya. Acuérdense que son de colaboración. Dejemos con el equipo multidisciplinario. Y todos me dirían la mona, ¿verdad? La morfina bueno, el oxígeno, nitratos, son glicerines y acetilsalicílico. ¿Y qué creen? Que en realidad no es cierto ya. Digo, porque yo también lo decía. Mona, oxígeno, órale, paciente infartado, oxígeno, morfina, nitratos y demás. Y no, en realidad, fíjense bien, la morfina se ha demostrado que disminuye los efectos, es retardado el efecto, disminuye los efectos de los integrantes plaquetarios que están dentro del tratamiento.
Podemos optar por otros, no necesariamente la morfina, aquí utilizamos la buprenorfina. Bueno, de hecho ni siquiera tenemos morfina aquí, pero la buprenorfina podemos usar, o inclusive el tramadol o otro tipo de anestésico. El oxígeno, no necesariamente todos los pacientes, al menos de que tengan una saturación abajo del 90%, porque el oxígeno, así como es bueno, también es malo. Produce vasoconstricción. Y si estamos hablando que una arteria está ocluida y todavía le ponemos más vasoconstricción, pues en vez de subir el oxígeno y el dolor va a aumentar, el paciente va a empeorar con ese. Y los nitratos, la mayoría de los pacientes empiezan a hipotensarse. Si hay una hipotensión de un pacientito de infartado, no hay que usar nitroglicina como de rutina, porque lo podemos hipotensar más, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando, podemos usar nitroglicina siempre y cuando el paciente esté hipertenso. Y nitroglicerina o nitroprusiato. Lo que sí está indicado a todos los pacientes es el ácido acetilsalicílico, 300 miligramos. Siempre llega 300 miligramos. Claro que si no es alérgico, ¿verdad? Bueno, estamos con de colaboración para el tratamiento del dolor, disnea y ansiedad. El dolor, ya dijimos que es el dolor característico de un infarto opresivo, ¿sí? Que se va al brazo derecho, perdón, izquierdo, mandíbula y la parte posterior, la espalda. El dolor es importantísimo controlarlo. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor se activa, o hay una activación simpática, es decir, empieza el paciente con taquicardia, hipertensión algunas veces, ansiedad, aforesis, o sea, se pone mal por el dolor. Y esto hace, o más bien aumenta la demanda de oxígeno al propio corazón, porque pues, está latiendo más rápido, ¿verdad? Necesita más oxígeno. Y si estamos hablando que hay una arteria ocluida, pues va a aumentar el dolor. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? O sea, entre más dolor tenga y no se lo controla, más dolor le va a empezar a dar porque hay una demanda de oxígeno excesiva por el propio corazón. Pues por eso hay que tratarlo. El uso de morfina se asocia con la absorción más lenta, el retraso de la acción y la disminución de los efectos de los antiagregantes orales como el clopidogrel y la hipotensión. También se hipotensan mucho. Y si el paciente está hipotenso, tiene dolor y le ponemos la morfina, pues hipotensa todavía más. Debe considerarse la administración de opiáceos intravenosos con aumento gradual de la dosis. Vamos a empezar poco a poco, ¿verdad? Y ver cómo va respondiendo. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Con la escala que quieran. Yo les aconsejo la escala EVA, que es la más rápida, más sencilla, que lo podemos hacer y tenemos que estar valorando el dolor. No es de que le pongo el medicamento y ya listo. No, hay que estar viendo si efectivamente se le quita y cuánto. No es lo mismo que le ponga yo el opiáceo y que diga, no, pues el paciente pasaron 15 minutos y sigue con 10 de dolor. No, no le está haciendo efecto. O bien, si dice, no, pues que ya tengo un 1 o un 2. Disnea, ya dijimos, oxígeno nada más. Si el paciente satura menos de 90%, evitar el manejo de Valsalva. No hay que levantar a esos pacientes. Perdónenme porque me estoy muy rápido. No hay que levantar a esos pacientes. Inclusive está recomendado los laxantes para evitar que el paciente esté ahí pujando si quiere hacer del baño. No vayan a mandarlos al baño, ¿verdad? Porque tampoco. Ese paciente tiene que estar en reposo absoluto en la cama. Ni siquiera caminar. Tiene que estar acostado, tranquilo, calmarlo. Sí, porque imagínense, ya es estresante estar en un hospital y luego te da saber que se está infartando y luego la gente va pasando y luego un montón de doctores y luego los monitores y etcétera, genera mucho estrés. Entonces, hay que mantenerlo muy tranquilo a ese paciente. La disnea, siempre y cuando el paciente sature en menos del 90%, le podemos colocar puntas nasales. Si no funcionan, mascarillas. Si no funciona, ventilación mecánica no invasiva, antes de intubarlo. ¿Sí? Porque luego el paciente empieza a desaturar, empieza a bajar y tubo para adentro. Podemos empezar primero con la ventilación no invasiva. La mascarilla, algunas veces puede mejorar, se resuelve el problema y ya ni siquiera necesita intubarse. Porque luego se intuba, se seda, el paciente neumonía, y luego sepsis y el paciente se muere por otras cosas que no fue el infarto. Ansiedad, ya dijimos, algunas medidas para disminuir la ansiedad son el reposo absoluto, ¿sí? Durante las 24 horas, uso de ansiolíticos como el diazepam, clonazepam. Por eso la mayoría de los pacientes tienen indicado ese tipo de medicamentos para poderlos mantener muy tranquilos, ¿no? Entonces, tratamiento, reperfusión urgente. Siempre y cuando llevamos una elevación del ST y ese paciente tenga menos de 12 horas, podemos hacer una reperfusión urgente. Si el paciente no tiene una elevación del ST, o sea, sin elevación del ST, quiere decir que puede haber una placa ahí inestable, entonces hay que estabilizarla, ¿sí? Con tratamiento médico, antiagregantes, anticoagulantes, etc. Pregunta rápida. Intervenciones para controlar el dolor, disnea y ansiedad. Ácido acetil, administrar. Bueno, no lo vamos a administrar nosotros, pero hay que sugerir.
Podemos tener tratador. ¿Qué más? Ok, con la cepama para poderlo mantener. Ok. ¿Qué más? Reposo absoluto. Laxantes. Bien. Muy bien. Excelente. Fíjense bien cómo nosotros mismos vamos sacando esas intervenciones si vamos conociendo la patología. Porque luego el médico me puede decir, es que oxígeno 3 litros por minuto. O sea, yo se lo voy a poner siempre y cuando esté saturando menos de 90. Yo no se lo voy a poner, pues que aquí dicen las indicaciones. No, tenemos que también ser críticos. O bien, si el médico le indica por ahí, no sé, nitroglicerina y el paciente está con 80, 40 de presión arterial. O sea, que no, mi paciente está hipotenso, no lo puedo poner eso. ¿Sale? Intervenciones de enfermería más eficientes en la etapa de reperfusión. O sea, ya estamos hablando ya directamente en el tratamiento que va a resolver el problema. El tratamiento de reperfusión está indicado en todo paciente con síntomas de isquemia con menos de 12 horas, ¿sí? Que es el periodo de ventana que tenemos máximo. Siempre y cuando, claro, que tenga una elevación persistente del ST. Y la intervención coronaria percutánea sería la ideal. O sea, que el paciente se metiera a cateterismo. No siempre sucede. La mayoría ya saben que son los que se trombolizan, pero la trombólisis tiene una efectividad hasta el 64%. Más o menos, si llegan 10 pacientes y los trombolizamos, 4 no van a reperfundir. ¿Sí? Por eso debemos de estar vigilando. ¿Y cómo vamos a saber si el paciente está reperfundiendo o no? Bueno, ahorita les iba a poner eso. ¿Cómo vamos a saber? Una, disminuye el dolor. Por eso cuando se está reperfundiendo, bueno, en este caso trombolíticos, hay que estar observando si el dolor disminuye. ¿Cómo? Con la escala de EVA. Hay que estar preguntando, dolor, del 1 al 10. Ah, no, pues qué tal. Hay que estar valorando. El otro, disminución del 50% del ST. Es decir, si medía 8 milímetros y ya tiene 4 menos, está reperfundiendo. Pero si el paciente sigue teniendo dolor, sigue teniendo elevación del ST, no está reperfundiendo. Bien. Hay varios medicamentos fibrinolíticos como el cetoquinasa, el Alteplasa y el tenecteplase. En realidad este ya no se usa. Lo que se usa ahorita es el Alteplasa y tenecteplase. El Alteplasa es el medicamento que tenemos ahí en sala de choque. Debería de estar obviamente en sala de choque, ¿verdad? No podemos tenerlo guardado acá en piso o en la jefatura. Tiene que estar ahí en el área. Ese medicamento, ustedes saben que es un trombolítico y tiene un protocolo ya muy establecido. Primero, la dosis 15 miligramos en bolo, o sea, tenemos 2 frascos, no sé si los han visto, son 2 frascos de 50 miligramos, ¿sí? Y vamos a marcarlos A y B. El A sacamos 15 mililitros en bolo para unos 3 minutos, ¿sí? Y luego después vamos con el B y ese se lo vamos a pasar para 30 minutos y luego después nos regresamos al A y se lo pasamos para 30 minutos. Entonces, sí me deben entender. Pero si se fijan, es un proceso un poco complejo. Pero, claro que necesitamos hacerlo. Entonces, cuando esto sucede, cuando estemos en protocolo de Alteplase, necesitamos estar vigilando estrechamente a ese paciente. No todos los pacientes se trombolizan. Ahorita vamos a ver algunas contraindicaciones. Pero hay que estar monitorizando al paciente, claro. Vigilando sangrados, vigilando algunos efectos adversos. Y en un electrocardiograma antes, durante y después. Tenemos el tenecteplase. Este sería el ideal, el tenecteplase. ¿Sí? Y este está bien fácil porque fíjense, si viene, por ejemplo, si el paciente pesa 80 kilos, la mitad, 40 miligramos. Si pesa 60, 30 miligramos. En bolo, unos 5 o 10 minutos y listo. O sea, si fijan, es más fácil poder administrar. A diferencia del otro que hay que ponerlo en bomba y luego que hay que poner, que diluir, etcétera, etcétera. Y a veces en todo ese proceso sí nos llevamos un tiempo y a veces puede haber inclusive confusión. Si no hay bombas, va a pasar a chorro, no, o sea, hay complicaciones. Y aparte no es tanta la diferencia como de precios para que podamos decir que por eso siempre tenemos eso. En realidad yo no sé ni por qué siempre tenemos si este es mucho mejor. Es un poquito más caro, sí. Inclusive este tiene una tasa de reperfusión como del 70% y del 84%. Aquí dice 75%, pero hay algunos artículos que del 80%. O sea, tiene más alta la tasa de reperfusión. Y además, tiene menos efectos alérgicos, porque puede ser que el paciente tenga una respuesta alérgica. Para aplicar la fibrinólisis hay que enjuagar la vena, ¿sí? Para evitar que se mezcle con algunos otros medicamentos, antes y después de la fibrinólisis. Así bien rápido, hay contraindicaciones, no a todos.
Es bien fácil. Ustedes teclean en Google contraindicaciones para fibrinólisis y les aparece esto. Lo único que tenemos que hacer es hacer un checklist. O sea, ni siquiera tenemos que grabárnoslos. Los principales, un EBC hemorrágico, EBC isquémico, sí, en mayor de 6 meses, perdón, menor. Daño en el cerebro, es decir, que le van a preguntar al paciente, ¿ha tenido cáncer en el cerebro? Ah, sí, tuve un tumor. No, hay que corroborar que efectivamente sea eso. Trastornos hemorrágicos conocidos, queda excluida la menstruación. Es raro que una persona, una mujer en edad reproductiva pueda tener infarto, pero puede suceder, pero no sería una contraindicación. Diserción aórtica, punciones no comprensibles en las últimas 24 horas. Por eso siempre se tromboliza por una periférica, para no tener por ejemplo, un catéter venoso central y que pueda sangrarnos por ahí. Y hay unas absolutas como la hipertensión, un EBC isquémico transitorio, etcétera. Pero bueno, esas son relativas, porque si está alta la presión, pues primero se la bajamos, y luego lo trombolizamos. ¿Sí? Y algunas úlceras pépticas, endocarditis, etcétera, etcétera. Y bueno, bueno, esto es lo que les acaba de decir. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber que reperfunde el paciente? O sea, que está siendo efectivo ese tratamiento, una disminución de más del 50% del ST. O sea, aquí a la mitad, si ya disminuye a la mitad, ya lo hicimos. Está reperfundiendo. ¿En cuánto? De 60 a 90 minutos después de la trombolisis. Y obviamente que el dolor disminuye. Así, la dosis como receta de cocina. Esto sí es como receta de cocina. Ácido acetil salicílico, 300 miligramos. Enoxaparina, o sea, tiene que ser antiagregante, tiene que ser anticoagulante y una estatina. Las estatinas pueden ser desde el principio, como la torvastatina, 80 miligramos vía oral. Enoxaparina, podemos empezar con la de bajo peso molecular, que son la enoxaparina, que es la que tenemos aquí, y tiene que ser intravenosa, porque luego a veces nos dicen subcutánea. No, pues de aquí lo que le hace efecto, tiene que ser intravenosa. Si es un adulto mayor de 75 años, no le podemos dar la enoxaparina. Inclusive, fíjense bien, aquí cuando el paciente se va a someter a una intervención coronaria percutánea, o sea que sí hay en ese momento, se le dan hasta 600 miligramos de clopidogrel, porque a veces me ha tocado, no, es que es mucho, pues imagínate, son 8 pastillas, son de 75, eso es lo que le corresponde. Y no es un trombolítico el clopidogrel, porque también me tocó cuando venían a un traslado y decían, no, es que ya lo trombolizamos con clopidogrel. No, eso no es una trombolisis. O bien a veces no, es que ya le pusimos copidogrel, ¿cómo le vamos a poner enoxaparina? Así vienen las guías de práctica clínica, así tiene que ser. Hay que revisar cuando se está trombolizando, monitorizando cada 15 minutos, hay que estar revisando saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y sobre todo el estado neurológico, porque una de las principales, no principales, sino más complicadas reacciones adversas es que pueda sangrar en la cabeza. ¿Y cómo vamos a saber que el paciente empieza con una disminución de estado de alerta o una cefalea intensa, ese tipo de cosas? Cuidado, hay que suspenderla porque puede ser que esté sangrando. Pero es muy bajo el riesgo, es un 1%, un 4% de riesgo. Y una hemorragia masiva, máximo hasta el 14% de posibilidad que pueda sangrar. Esto lo tiene que saber el paciente y los familiares y nos tienen que firmar un consentimiento informado. Ya no me voy a alcanzar por las preguntas. Miren, bueno, esto ya es un poquito más complejo, como cuáles son las intervenciones de enfermedad si el paciente tuviera una insuficiencia cardíaca. En realidad, nada más quiero que comprendan esto, no es lo mismo que un paciente tenga obstruida una arteria, por ejemplo aquí, la coronaria, o por ejemplo acá que la circunfleja o la descendente, no es lo mismo que todo esto esté dañado a que, por ejemplo, esta partecita o una parte más pequeñita por aquí, ¿verdad que no? Todo va a depender de la arteria que esté ocluida. Y dependiendo de lo que esté ocluido, es lo que se está dañando. Y si hay una parte más grande que se está dañando, el paciente, imagínense, ya no más se va a contraer esta parte del corazón. Entonces los pacientes empiezan con insuficiencia cardíaca. O sea, ya no pueden bombear la sangre adecuadamente. Y eso, pues, nos va a dar otro tipo de complicaciones. ¿Y qué podemos hacer? Se deben de administrar betabloqueadores. De hecho, no se deben de administrar con pacientes que tengan hipotensión, bradicardia, porque luego sí tenemos algunos problemas de ese tipo. De hecho, vienen indicados ahí, cuando yo lo he visto, que lo ponen metoprolol, etcétera, o bien, inclusive hasta ¿cómo se llama? El captopril. Si el paciente está hipotenso, no se le puede dar. Y menos si tiene bradicardia. Diuréticos, hay que furosemide, hay una escala para poder determinar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, que hay que auscultar los pulmones, sí, que es el de Kirby. Hay que auscultar pulmones, hay que hacer un tipo de situaciones que
ya sería un poquito más compleja, ¿no? Pero si vemos que el paciente tiene ingurgitación yugular, si vemos que el paciente tiene datos de bajo gasto, disminución de llenado capilar, edema, estamos hablando que el paciente, su corazón ya está siendo insuficiente de poder contraerse y poder bombear esa sangre. Podemos pasar este tipo. Y un control estricto de líquidos. Si el paciente no puede bombear lo suficiente o no puede tener esa fuerza para bombear la sangre y aparte le pasamos un chorro, una solución a chorro, pues ahí sí que nos vamos a tener con un edema agudo de pulmón. Oxígeno, ya saben, menos del 90%. Si se requiere que el paciente, si ya no funciona la ventilación no invasiva, podemos, bueno, se tiene que intubar, hay que preparar todo para intubar a ese paciente. Ok. Y en los inotrópicos, si ustedes ven que el paciente empieza a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca tal vez, empieza a haber irritación yugular, no escuchan ni se escuchan extractores, se queda todo ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Qué, cómo ve? Empezamos con dopamina o norepinefrina, vasopresores. Y bueno, las arritmias, en realidad la principal es una de la fibrilación auricular y para eso se indica la miodarona en infusión. Empezamos con unas, así se observa, una fibrilación auricular. Tenemos taquicardias ventriculares, supraventriculares. De hecho, una de las principales son estas. O bien una taquicardia ventricular monomórfica, de hecho, unas torsades. Puede ser, este tipo de situaciones pueden tener. Cardioversión sincronizada si no funcionan algunos otros. Pero bueno, ahorita no es el tema. Si tiene el paciente, por ejemplo, una fibrilación ventricular, que de hecho muchos pacientes evolucionan a esto, caen en paro y empiezan con este ritmo. Por eso la monitorización con las partes electrodos para poder desfibrilar lo antes posible. Fibrilación fina o una taquicardia ventricular sin pulso. Los pacientes están en pulso y tenemos que entrar en un protocolo de reanimación cardiopulmonar. Y ya los pacientes que se sometan a eso, pues tienen que irse a una unidad de cuidados coronarios, mínimo 24 horas, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya para terminar, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues mejorar la atención, ¿no?, del infarto. Uno, concientizar y educar a la población. O sea, por ejemplo, la gente que se infarta no viene hasta que ya no aguanta. Y se toman remedios de todo para evitar venir al hospital. Y ya cuando vienen, ya pasaron más de 12 horas. O ya vienen muy complicados. Entonces, concientizarlos, decir, la gente tiene un dolor, pues claro que deberíamos de venir al hospital. De hecho, se me pasó decirles, pero en urgencias debería de haber una unidad de dolor torácico. O sea, una camilla con un monitor y un electro, que cada paciente que llegue con un dolor en el pecho, lo acuesten ahí y le tomen un electro. Así debería de estar, bueno, ese es el protocolo de infarto. Pero bueno. ¿Qué más? Capacitar al personal, pues es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué nos están haciendo? Que se capacite y que sepan que identificar eso. Y no, no es propiamente del área médica. Ver un electro y tomarlo no es del área médica. Nosotros podemos, pues, con la práctica, poder ir educando también y viendo o interpretando un electrocardiograma para poder determinar si hay una elevación del ST y más si el paciente trae dolor. Y pues tener disponibles los recursos. Pues si imagínense si el paciente llega a urgencias y no hay un trombolítico, si llega por ejemplo en la noche, festivo, y no hay, obviamente no hay cardiólogo, aquí las horas de hemodinamia nada más funcionan en el día, en la mañana, entonces en la noche pues trombolítico, y luego que no hay trombolítico. O sea, eso es algo muy, pues muy malo, ¿verdad? Porque somos un hospital de segundo nivel. De hecho, es el único recurso donde tienden los pacientes para venir. Y si no tenemos aquí, pues es algo muy complicado. Y que los medicamentos estén en urgencia. Ahí donde llegan los pacientes. Y que, por ejemplo, un electrocardiograma esté, o que lo tengan disponible, ¿verdad? Al menos ahí cerca en urgencias para poder tomar un electro. Y lo pueden hacer ustedes, no andan buscando al interno. Es algo fácil, o sea, en realidad no es complejo hacerlo. Lo podemos hacer nosotros. Sí, porque lo andamos buscando al interno para que se lo haga el paciente. Entonces, hay que involucrarnos un poquito más en esto. Bien, perdón. No, sí terminé el tiempo, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿lo puedo repetir? ¿Cómo? Pues sí, tiene mejor. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes adultos mayores tienen muchas complicaciones. Y bueno, entre más jóvenes, menos complicaciones, pero
sí, los mayores de 75 años sí disminuyen las dosis, o sea, sí hay que tratarlos de otra manera más especial. Pero, por ejemplo, no sé si todavía